Un saludo para todos en el nombre del Señor. Les saluda su amigo y hermano Enrique May, cristiano católico por amor a Dios y a la verdad. Hoy es nuestro 6º día de formación para la consagración total a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Hoy vamos a reflexionar sobre la triple concupiscencia, que también podríamos llamar liberarnos de la soberbia, que es el orgullo, de la avaricia, la riqueza y la lujuria. Es un tema un poco extenso, pero que de verdad por Cristo vale la pena. Con Él y por Él todo es ganancia. Y vamos a empezar como siempre haciendo nuestra oración en silencio, pidiéndole la guía y el acompañamiento del Espíritu Santo en este día y en nuestra formación. Vamos a hacer nuestra oración en silencio. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan nos advierte que no debemos de amar todo lo que nos ofrece el mundo, porque si la amamos, no amamos al Padre, es decir, que no amamos a Dios. Y de ahí Él nos va presentando lo que debemos rechazar, la concupiscencia de la carne, que no es nada más ni nada menos que el deseo desordenado al placer, concupiscencia de los ojos. El deseo desordenado de tener lo que le agrada a los ojos de Dios, y la soberbia de la vida, que es deseo desordenado al poder u orgullo de las riquezas. A lo mejor ustedes se preguntarán, entonces, ¿es malo el placer, el tener y el poder? Pues bien, hoy vamos a conocer y entender todo acerca de estos temas. Pero iniciemos explicando qué es la concupiscencia, y es nada más que inclinación desordenada de la inclinación natural que todos poseemos a causa del pecado. Es decir, que todo poder, toda riqueza y todo placer no es malo. Se hace malo cuando se utiliza, se obtiene o se vive de forma desordenada. Pero ¿cómo o por qué de forma desordenada? O más bien, ¿de dónde proviene este desorden? Pues bien, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 405, nos habla del pecado y nos dice: aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia original. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que nosotros con el bautismo recuperamos la gracia de Dios y volvemos a Dios.
pero permanece en nosotros las consecuencias del pecado original. Y una de estas consecuencias es la inclinación desordenada al placer, tener y poder. Ahora bien, pero si recuperamos la gracia de Dios, ¿por qué Él permite en nosotros esta inclinación? Pues bien, Dios quiso que permaneciera, escúcheme bien, mi hermano y hermana, quiso que permaneciera en nosotros porque en este combate espiritual, en la lucha contra el placer, el tener y el poder desordenado, encontramos el camino de nuestra santidad. Y esto es un misterio bellísimo. En este combate espiritual encontramos el camino de nuestra santidad. La palabra de Dios nos habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí abro un paréntesis para recordar que si Jesús se bautizó a los 30 años, es por la simple y sencilla razón de que antes no existía el bautismo. Fue San Juan Bautista, que como dice la Biblia, conducido por el Espíritu Santo, empezó a predicar un bautismo de penitencia. Por eso, cariñosamente a él lo reconocemos como el precursor de Cristo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, vemos que Jesús mismo fue tentado después de su bautismo. Cuando después de haber sido bautizado, el Espíritu Santo lo guió hasta el desierto. Déjame decirte, mi hermano y hermana, que el bautismo le duele a Satanás. Le duele cuando un cristiano se bautiza, pero le duele más cuando estos son bautizados de bebés, porque no tienen la oportunidad de entrar y guiar o seducirlo fácilmente con sus obras y seducciones. Jesús nos enseña cómo debemos actuar contra los ataques de Satanás. En el versículo 3 leemos: entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y esta tentación que hace Satanás a Jesús es una tentación de placer. Porque 40 días y 40 noches de ayuno sin comer, Satanás incita a Jesús a satisfacer el placer de su hambre, de su apetito. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, al decir no solo del pan vive el hombre, Él nos está diciendo no solo de los deseos carnales vive el hombre. En el versículo 6 leemos: y le dijo, Satanás le vuelve a decir a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Tentación de poder. Qué astucia la de Satanás al recitar a Jesús una cita bíblica. Lo que ha dicho Satanás es el Salmo 91, versículos 11 y 12. Y acá vemos una realidad. Satanás se sabe de memoria la Biblia, lo que nos lleva a descubrir que ser muy de Dios no significa conocer mucho la Biblia, sino que ser muy de Dios significa vivir lo que dice la Biblia, pero vivirla con coherencia, no solo tenerlo en la cabeza, sino en el corazón y en la vida, y que se transforme en obras. Aquí Satanás incita a Jesús a que Él demuestre su poder, tratándolo a tirarse de lo más alto de un templo, pero entonces nuestro Señor Jesús le dice: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos hermanos han caído en estos engaños de Satanás? ¿Cuántas almas están perdidas por la astucia de Satanás e incitar al hombre a crear iglesias y sobre todo incitarlo a que jure que esa es la iglesia de Dios? Tentación de poder. ¿Cuántos inocentes han caído en estas seducciones de Satanás y que al caer han tentado a Dios? Pero la promesa de Jesús está: llegará el día en que todos vivamos en un solo redil bajo cuidado de un solo pastor. Y en el versículo 9 leemos: Satanás le vuelve a decir a Jesús: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Satanás lo que está haciendo es tentar a Jesús a tener riquezas, pues Satanás le muestra todos los reinos de la tierra, todo para que Jesús lo alabe. Lo que nos hace ver que la debilidad de una persona débil en la fe son las riquezas. Y a esto Jesús responde: aléjate, Satanás, porque la Escritura dice: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a ver específicamente cada una qué es y cuándo se vuelven desordenando. Vamos a empezar hablando de la soberbia, que va muy unida a la vanagloria. ¿Qué es la soberbia? La soberbia no es nada más que un apetito desordenado de excelencia propia, de progreso, de triunfo, que ésta se opone a la virtud de la humildad. El humilde obedece a Dios, busca su gloria y no alaba. Mientras que la vanagloria es el deseo desordenado de prestigio, de fama, del aplauso, la admiración de los demás, o simplemente la aprobación, o por lo menos la aceptación de los demás. A ella se opone la virtud de la modestia, pues el modesto no busca su propia gloria, ni quiere imponerse a otros. Ser soberbio es cuando nosotros sacrificamos a los demás, sacrificamos los principios, la fe, a costa de conseguir algo. Pero ojo, esto afecta principalmente tres cosas. En primera, mi relación con Dios, ya que el arquetipo, es decir, el modelo primero y principal de la soberbia, es el ángel malo, cuya rebeldía ante Dios se expresa con la siguiente frase: no te serviré. El soberbio rechaza a Dios por considerarse muy inteligente y prácticamente le roba la gloria a Dios. Considera que sus talentos son propios y que no vienen de Dios. Rechaza a la iglesia y a la doctrina. Por ejemplo, utiliza métodos anticonceptivos para satisfacer su apetito sexual, fornicando si es soltero, adulterando si es casado e incurriendo a la infidelidad. Algunos practican el aborto, considerándose ellos como únicos dueños de su cuerpo y del bebé y no como una creación de Dios. El soberbio utiliza sus dones para gobernar. El humilde utiliza sus dones para servir. Leemos en el Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículo 35, cuando los discípulos de Jesús discutían acerca de cuál era el más grande y primero de ellos. Y Jesús les enseñó: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos, pero sobre todo el servidor de todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el soberbio se cierra a aceptar la verdad bíblica, mientras que el humilde espera explicaciones para entender y se abre a entender. Segunda afectación es en relación con uno mismo. El soberbio es egoísta. Su popular filosofía es primero yo, después yo, de último yo. Y todo yo, mientras que el humilde se abre a los demás.
El soberbio se siente autosuficiente, que llega a pensar, sin mí no podrán hacer nada, sin mí nada sale igual. Mientras que el humilde trabaja en equipo y reconoce que es el primero en necesitar humildad y que sin Dios no es nadie. El soberbio se cree el centro de todo, pero sobre todo se cree perfecto. No se confiesa. Por considerarse tan bueno, en el sacramento de la confesión se necesita mucho valor y mucha humildad para arrodillarse delante de un ministro de Dios y confesarle tus pecados, tus ofensas a Dios. Mientras que el humilde se compara con los santos y ve que le falta para ser santo. Tercera afectación en relación con los demás. El soberbio busca ser el mejor, se cree el mejor a costa de lo que sea. No le importa si tiene que humillar o actuar ilícitamente, inmoralmente, todo con tal de ser el mejor. En cambio, el humilde da lo mejor de sí mismo, porque si dando lo mejor uno es el mejor, bendito sea Dios. Pero si dando lo mejor no es el mejor, bendito sea Dios. ¿Se acuerdan que en la presentación de este proceso de formación dijimos, den lo mejor? Porque hay una gran diferencia entre dar lo mejor y ser el mejor, como hemos explicado anteriormente. El humilde vive con una paz interior y en su corazón, mientras que el soberbio vive con una ansiedad permanente. ¿Por qué? Porque siempre anda compitiendo en ser el mejor, el primero en tener el carro del año, la mejor ropa, la mejor y más guapa novia. El soberbio culpa a los demás de sus errores, mientras que el humilde reconoce que no es perfecto. Pero sobre todo el humilde pide perdón por amor a Dios. El soberbio quiere tener siempre la razón, vive de lo que aparenta, vive de las apariencias, vive de lo que muestra y no de lo que es en realidad. Mientras que el humilde se muestra tal cual es, reconoce y sigue adelante trabajando en cambiar sus errores. El soberbio es desobediente, mientras que el humilde es obediente como Cristo lo fue. Mis hermanos y hermanas, Jesús es el maestro de la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 29. Él que era de condición divina no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 8. También nuestra Madre María es modelo de humildad. En el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos del 46 al 48, en esta bella alabanza que nuestra Madre hace a Dios, ella dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. En el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos del 38 y 48, ella misma se llama como esclava del Señor. Ahora bien, hablemos del placer. El placer es bueno porque es una creación de Dios y de hecho dotó de muchos placeres a sus hijos para vivir, a funciones biológicas muy necesarias para la subsistencia. Por ejemplo, placer al dormir. Si no existiera y experimentáramos este placer, nos enfermaríamos o moriríamos de cansancio físico. Placer al comer. Qué aburrido sería comer sin placer. Sin el placer en la intimidad matrimonial, habría extinción a falta de procreación. Vamos a hablar de dos principios esenciales para ser y vivir felizmente aquí en la tierra por amor a Dios. En primera, las cosas se usan. Las personas se aman. Se usan las cosas, no las personas. Se aman las personas, no a las cosas. El placer se desordena cuando la utilizamos como un fin y no como un medio. Por ejemplo, comer es un medio para vivir,
Nos alimentamos para poder sobrevivir. Cuando se desordena, cuando comemos solo por placer, es decir, que vivimos solo para comer, y por lo tanto caemos en pecado de gula, que es el desorden de placer a la comida. Descansar es un medio para reposar y recuperar nuestras energías. Cuando se desordena, cuando solo dormimos por dormir, por flojera y no se quiere hacer nada, caemos en pecados de pereza, que es el placer desordenado al descanso. Todo placer es solo medio para un fin: subsistir. Nosotros no vivimos para el placer. Ahora, por último, la lujuria, que es el pecado en que caemos cuando el placer se desordena, que nos enseña y obliga a ver a las personas como objetos de placer sexual, como objetos para mi beneficio y para mi placer. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 8: bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús en esta bienaventuranza? El limpio de corazón ve a Dios en toda la creación, mientras que el sucio solo ve sus necesidades, sus propios intereses, su apetito y deseo sexual. Escúchame bien, mis hermanos y hermanas, la pureza de corazón, o que también podríamos llamarle como castidad, es la virtud que nos capacita el amor y engrandece la capacidad de amar a las personas. Leemos en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3: la voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan la libertad sexual. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que rehuyan de la libertad sexual, de la inmoralidad sexual. Tal vez nos sea muy difícil entender la voluntad de Dios, pero no hay nada que Él nos pida que no sea para nuestro bien, pero sobre todo con un propósito. La voluntad de Dios es hacernos santos y vivir la pureza de corazón, es decir, la pureza y la castidad. Nunca es tarde para cambiar. No hay un santo sin un pasado, ni un pecador sin un futuro, decía San Agustín. El premio de la pureza de corazón para los solteros que viven o lleguen a vivir en la etapa del noviazgo es, número 1, nos permite conocer si es voluntad de Dios estar juntos, sin deseos impuros. Número 2, nos permite conocer el alma de las personas. La etapa del noviazgo es la etapa de conocer el alma y no de conocer cuerpos. En el matrimonio se podrá conocer cuerpos. Y número 3, nos prepara para la fidelidad en el matrimonio. A ver, ¿cómo está eso? Vamos a pensar una realidad que es lógica. Cuando una persona, supongamos que tiene 9 meses de embarazo, una mujer que durante la etapa del noviazgo por semanas tuvieron intimidad sexual 3 o 5 veces, entonces en la etapa de embarazo y cuando hay castidad y no pueden tener intimidad sexual, pero cuando el novio o el esposo llega tarde, es muy común que ella piense y analice: si durante nuestro noviazgo teníamos de 3 a 5 veces intimidad sexual, este hombre no va a aguantar. Si llega tarde es porque seguramente está con otra persona, y allí empiezan las enfermedades como celo y desconfianza. Por eso la etapa del noviazgo con la pureza de corazón nos prepara a la fidelidad en el matrimonio. ¿Cuáles son los enemigos de la pureza de corazón? Número 1, la fornicación en el noviazgo, que no me dispone a tener buen matrimonio. Si así se ha hecho, si se ha fornicado en el noviazgo, hay que tener presente que tenemos un Dios muy compasivo y de que ahora en adelante hay que trabajar por reparar ciertas cosas y no volver a cometerlas. Pero sobre todo que a partir de hoy aprender a vivir de esta virtud. Las virtudes se conquistan con la práctica. Segundo enemigo de la pureza de corazón, la pornografía.
que es una industria que asesina la dignidad de las personas y daña el corazón, mente, cuerpo y alma de los que actúan y de los que lo ven. Tercer enemigo, la inmoralidad sexual, como las palabras de morbo, lenguaje perverso y lenguaje de doble sentido. Escúchenme bien, mis hermanos y hermanas, cuando el placer no se regula, destruye el amor. Ahora bien, vamos a hablar de la última concupiscencia, las riquezas. Para ello vamos a leer la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que nos dice: deben saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De los dos principios que hablamos anteriormente, preguntémonos lo siguiente: ¿el dinero es una persona o es una cosa? Esto es indispensable para saber qué hacer y cómo actuar. Desde la creación Dios nos dio autoridad de poseer las cosas. Por ejemplo, en el libro del Génesis capítulo 1 versículo 26 al 29 leemos: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva aquí en la tierra. Dijo Dios: hoy les entrego para que se alimenten de toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, tener no es malo. Se vuelve malo cuando se obtiene de una forma desordenada, no se utiliza de forma ordenada, o cuando éstas ocupen un lugar en nuestras vidas, el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Respecto a la administración de estos bienes, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2402, nos dice lo siguiente: al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiaran de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la administración de bienes debe basarse en garantizar la dignidad de las personas. Es decir, que el hombre no pierda su libertad y su dignidad para poder comer. Número 2, que debe atender las necesidades fundamentales como tener un techo y el alimento. Número 3, atender también las necesidades de los que están a su cargo, como su esposa, los hijos o la familia. Y nos dice que se debe hacer lo posible por ser caritativos, por compartir lo que tenemos con nuestros prójimos necesitados. Mis hermanos y hermanas, tengan bienes sin perder el alma, teniendo siempre presente estos tres criterios. Número 1, cómo se adquirió o cómo se adquiere ese bien. Se adquirió honestamente, robando, engañando. Se adquirió de una forma lícitamente, moralmente y civilmente válido. No se debe obtener riquezas a causa o a base de pecados.
que yo pierda la dignidad y me esclavice del pecado o hacer a otros caer en pecado para yo obtener un bien. Número 2. Cómo uno se relaciona con el bien, es decir, cuánto afecto le tengo. Recuerda que el dinero es una cosa y que las cosas se usan, no se aman. Por eso es importante reflexionar si nos servimos del dinero o le servimos al dinero. Sin duda alguna que el dinero es un valor y tiene gran relevancia en la vida humana, pero no debe llegar a ser el valor principal, ni el único ni el mayor del hombre, quien debe evitar en todo momento hacerse esclavo del dinero. Cuando uno ama el dinero, pierde la confianza en Dios, quien nos ha dicho que nunca nos abandona y siempre está con nosotros. Como leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Por eso les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni la ropa que necesitan para vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, que el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¿No vale más ustedes que las aves? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, confiemos en Dios, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con el dinero. Que el dinero no te aleje de Dios, que el dinero no te aleje de tu familia. No es razón ni buena causa decir, trabajaré día y noche para que a mis hijos no les falte nada, o quiero que mis hijos vivan mejor y tengan lo que yo nunca tuve, porque nos preocupamos más en conseguir dinero para bienes materiales, que al final de nuestras vidas se dejan y se quedan aquí en la tierra, y le robamos a los hijos lo más precioso que tienen, que es papá y mamá. Lo mismo ocurre con el joven o adulto que quiere trabajar día y noche para que a su familia no le falte nada, porque nos olvidamos que esta vida es pasajera y que del día a la mañana Dios puede llamar a nuestros seres amados, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, y darle los mejores bienes no te quite el amor, no te impida dar amor o alejarte de tu familia. Tercer criterio para obtener bienes sin perder el alma es cómo los uso. Es sencillo, basta con preguntarnos si va de acuerdo a lo que me propone el catecismo de la Iglesia Católica. Practiquemos la caridad de acuerdo a nuestras posibilidades. Para ello vamos a ver brevemente los niveles de la caridad. Primera, la limosna, que es el aliviar el hoy de la persona. Ese poco o mucho que des puede saciar su hambre, le puede dar el pan del día y el alimento para su familia. Número 2, la beneficencia, organizaciones que ayudan a los más necesitados, que es aliviar el hoy y el mañana de las personas. Tercer nivel es la capacitación, que consiste en enseñar a la persona a aliviar su hoy, mañana y futuro. Cuarto nivel es evangeliza educando la fe. Da a conocer a Jesús, el pan vivo bajado del cielo, para que las personas aprendan a aliviar su eternidad. Para nuestra práctica del día de hoy vamos a analizar estas preguntas que son bases para realizarlas. Número 1. ¿Cómo es mi forma de expresarme cuando estoy con mis amigos? ¿Cuido la pureza de mis palabras? ¿Cómo es mi manera de vestir? ¿Deseo seducir con ella o con mi forma de actuar? En el caso de los matrimonios, ¿conservo la castidad de mi matrimonio? ¿Soy fiel a mi esposa o esposo? Para los que están en etapa de noviazgo, ¿vivo la castidad antes del matrimonio? Por eso hoy, a partir de hoy y durante toda nuestra vida, vamos a practicar, o más bien vamos a conquistar la pureza de corazón. Y todo esto inicia con la forma decente de vestir. Se puede estar a la moda, pero de modo decente, no de una forma que me exhiba como una cosa para ser deseado.
Por eso vamos a revisar nuestras ropas, nuestro closet y discernir si las ropas que tengo me hacen ver decente o me hacen ver como un objeto para ser deseado. Y durante este día y la semana vamos a practicar una obra de caridad. Reflexiona sobre tu manera de ser. Luego de haber reflexionado, pídele a nuestra Santísima Virgen María que ella te regale la gracia de ocupar tus pensamientos en pensamientos y deseos santos, que puedas fortalecer la pureza de todo tu ser, tomando gusto a las cosas del cielo, sea rezar el rosario, meditar las sagradas escrituras o leer la biografía de algún santo, para así ir creciendo en virtud, debilitando las fuerzas que te llevan a actuar contrario a lo que el Espíritu desea. Pidámosle a nuestra Madre María la pureza de todo nuestro ser, pues es necesario liberarnos de los espíritus que nos empujan por los falsos caminos del tener, poseer y de parecer. He aquí el objetivo supremo de la vida: dejar todo el espacio de uno mismo a la libre disposición del Espíritu Santo, de modo que éste se convierta de verdad en la fuente viva de donde broten las relaciones, pensamientos, opciones y acciones. En una palabra, toda la existencia del ser del cual se ha adueñado. Mi hermano y hermana, ¿te animas a vivir esta experiencia? Como la Virgen María, vacíate de todo deseo de superioridad y vanagloria, que como ella que se dejó colmar plenamente del Espíritu Santo, que fue haciendo de ella la más hermosa criatura de Dios. Anímate hoy a descubrir en tu interior los deseos desmedidos de sobresalir y aquellos pensamientos impuros de superioridad y de vanagloria. Ya para finalizar, vamos a pedirle a nuestra Madre María que día a día nos vayamos llenándonos más del Espíritu de Dios y vaciándonos de todo el espíritu mundano. Vamos a pedirle que ella sea nuestra protección y nuestra guía, y que a través de ella Dios Padre nos bendiga. Vamos a hacer nuestra oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.